El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Evangelio de Lucas, capítulo 5, del verso 1 adelante. Aconteció, dice, quiere decir sucedió, ocurrió, que estando Jesús en el lago de Genesaret, junto al lago de Genesaret, el gentío, la concurrencia, había una multitud que se agolpaba, estaba aglomerada la multitud. Y era para oír la palabra de Dios. Y él vio dos barcas. Ese es Jesús, el que vio las dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, de donde los pescadores habían descendido, bajado de ellas y se habían quedado lavando sus redes. Entró Jesús en una de aquellas barcas. Esa barca en la cual entró Jesús era de Simón y le rogó, le solicitó. Por favor, le dijo, apartá, retirá la barca de la orilla, de la tierra, retirarla un poco. No había micrófonos, no habían parlantes, entonces necesitaban eso para que se pudiera escuchar, para que el sonido se esparciera un poco más fuerte. Retirarla de la orilla de la tierra un poco. Y luego, dice, sentándose en la barca, enseñaba a la multitud. Los milagros de Jesús siempre hicieron mucho ruido. Su predicación, la gente la esperaba. Multitudes esperaban que Jesús les enseñara, porque Él enseñaba con sencillez. Mientras se iba extendiendo su fama por todas partes. Jesús era reconocido como profeta. Y en esta ocasión era tanta la multitud que corría el riesgo de ser aplastado, pisoteado. Así que Lucas, el evangelista, cuenta que Pedro y Juan estaban lavando sus redes y eso era algo normal para los pescadores. Terminaban su faena de trabajo, del trabajo de la pesca, ese era su trabajo. Las barcas quedaban a la orilla y los pescadores lavaban sus redes. La barca es un tema sobre el que se ha predicado infinidad de veces, muchas veces, porque se la identifica a la barca con la iglesia, más bien con las denominaciones, buscando un paralelismo, porque hay muchos tipos de barcas, de embarcación. Yo les voy a nombrar las que conozco. Está la embarcación que funciona con un motor al centro. Esa barca necesita combustible, necesita aceite, necesita tripulación experimentada. Entonces esa barca necesita dinero, porque sin dinero no avanza. Y algunas barcas, denominaciones, se ocupan de esto, de presionar al pueblo para que dé su dinero. Hay otra embarcación que se llama embarcación a remo. Ahí van todos sudando. Y todos, como están trabajando, están sometidos a un sistema religioso opresivo. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que para agradar a Dios hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces va esa embarcación moviéndose a remo, lenta, pero gobernada por un sistema religioso. Y hay una tercera embarcación que es la embarcación a vela,
que simboliza el viento del Espíritu Santo que mueve esa embarcación donde Él quiere. Cuando el ser humano hace algo que siente que no está bien, tiende a descalificarse, se critica, se bajonea y rápido concluye que Dios no puede usarlo. Lo que no entiende la gente es que no somos lo suficientemente buenos para merecer un llamado. Él no nos llama para descalificarnos, sino nos llama para formarnos. O sea que nosotros venimos descompuestos y Él tiene que comenzar a reparar hasta hacernos funcionar como Él desea que nosotros funcionemos. Él comienza con la elección. Él nos elige, porque dice la Escritura, ustedes no me eligieron a mí, no votaron por mí, no me prefirieron, no hubo elección. Yo, dice Él, los elegí a ustedes, los favorecí, los distinguí para que vayan, para que marchen, para que caminen, para que corran, para que lleven y produzcan mucho fruto, gran cantidad de fruto. Y el fruto es el resultado de la utilidad. Jesús fue el que eligió la barca de Pedro en la orilla del lago. Él eligió esa barca para predicar a la multitud. Esa multitud necesitaba palabras de vida. El dueño de la barca era pescador, esa era su profesión, pescador. Ese era su oficio, esa era su faena diaria. Pero Dios tenía grandes planes para él. Y Pedro ni siquiera se lo imaginaba. Cuando Dios te llama, ese es el tiempo cuando Él está captando tu atención, te está atrayendo, te está seduciendo. Ese día, por ejemplo, fue un día especial para Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo eligió su barca. Por eso quiero que prestes atención, porque este puede ser el día de tu llamado de parte de Dios. Las personas dicen a mí, jamás Dios me ha hablado. Por eso te estoy diciendo que prestes atención. Porque si antes no te habló, hoy te va a hablar directamente a tu corazón. Cuando Dios nos llama, lo primero que vemos es nuestra pequeñez. Aquí está Pedro como ejemplo. Él podía decir, pero a mí nadie me ha hablado nunca. Y sin embargo, Jesús ya estaba en su barca y Él estaba mostrando dos caminos para elegir. El primer camino que tenía delante Pedro era el camino de justicia. Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia de Cristo está la vida y en sus caminos no hay muerte. Y tenía también Pedro, el otro camino era el camino de la muerte. O sea, había un camino de la vida y había un camino de la muerte. Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea que solamente al hombre le parece derecho. Y no puede despertar ese hombre hasta que está muerto. A veces vamos por la vida tratando de solucionar nuestros problemas y nos olvidamos que es el Señor el dueño de los planes perfectos, y por muy absurdos e ilógicos e irracionales que nos parezcan sus planes, siempre van a ser mejores que los nuestros. Por eso necesitamos sabiduría para no ir por la vida tratando de solucionar nuestros problemas, sino más bien busquemos al dueño de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ay, yo quiero ser sabio, ya sabes, teme a Dios. Si dices yo no quiero el plan de Dios, ni tampoco quiero ir al cielo,
¿qué crees que Él te va a decir? Es tu decisión. No puedo obligarte. Irás al infierno, pero quiero decirte, tienes que saber que el infierno no lo hice para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero si no quieres estar conmigo, respeto tu decisión. Jesús no obliga a nadie a seguirlo. Puede mandar a los demonios que salgan de la vida de alguien que está siendo atormentado, y el demonio va a salir huyendo. Puede obligar a la enfermedad que deje a un enfermo, pero no obliga a nadie a seguirlo en contra de su voluntad. Un seguidor de Cristo se convierte en un discípulo, y un discípulo que escoge seguirlo a Él voluntariamente. Para muchos este salto es demasiado peligroso. Por eso la gran mayoría tiene miedo, prefieren ser religiosos, comienzan a seguir a un Cristo inventado por su imaginación. En cambio, el discípulo es uno que es llamado a entregar su vida. Si no has entregado tu vida a Cristo, no eres discípulo. Eres parte de los religiosos que vas a un lugar a escuchar la palabra, pero no la aplicas, no la pones por norma. Y si no la aplicas y no la pones por norma, no eres más que un pobre religioso. Porque ¿qué pasa cuando uno se encuentra con Jesús? Cuando uno se encuentra con Jesús, la vida cambia. Después del encuentro con Jesús, la vida cambia. Lo vemos en el escenario aquí en el lago de Genesaret. Esta no era la primera vez que Pedro había estado con Jesús. Jesús ya había estado en la casa de Pedro. Él había escuchado las enseñanzas, había visto el milagro de sanidad con su suegra, había visto otros milagros. O sea que no era la primera vez. Pedro no era tampoco un hombre rico, tampoco intentaba ser una persona de muchos conocimientos. Él bregaba por tener una vida de clase media. Tenía su hogar, tenía su familia, tenía su propio negocio, era pescador, era comerciante, era conocido en el pueblo como pesquero, como pescador. A lo mejor era admirador del Rabí de Galilea. Lo miraba como un nuevo evangelista. De repente apareció Jesús predicando y él estaba asombrado mirando ahí. Por eso es que Jesús tenía la suficiente confianza de decirle a Pedro, préstame tu barca. Y eso hemos visto y comprobado. Muchas veces la gente ofrece su casa para que se haga una célula, sin ser un discípulo, solamente porque quiere escuchar. Ahora algo parecido le pasó a Pedro. Era el tiempo de cambiar. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, para hacer con nosotros lo que tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, para avergonzar a los sabios de este mundo, demostrando que lo único que Dios necesita para utilizarnos es un corazón arrepentido, un corazón humillado, dolido de haber ofendido a Dios. Y por eso es que las dos barcas en la orilla del lago representan las dos opciones. Fíjese que las dos barcas estaban a la orilla del lago. No sé cuántas personas están aquí, pero supóngase que cada persona es una barca. Y podemos decir a la orilla del lago, porque dijo el Señor que cuando uno tiene el Espíritu Santo de su interior corren ríos de agua viva. Si Pedro decía ese momento, bueno, no te puedo prestar la barca, porque prestate otra, porque yo quiero lavarla, esta estoy cansado, quiero lavarla, volcarla e irme a la casa. Pero estas dos barcas estaban ahí representando el camino nuestro y el camino de Él. Estas dos barcas representan dos vidas: la que se sujeta al Señor
y la que manejamos nosotros según nuestra opinión y según nuestro criterio. La primera lección es que para convertirte en pescador de almas, el Señor tiene que entrar en tu barca, tiene que entrar en tu vida, porque no podrás pescar una sola alma si Él no está con vos. Si tu barca o tu vida es solitaria, vos estás mandando en la barca de tu vida. Así que la primera lección es que Él tiene que estar en tu barca. ¿Hay señal de vida aquí? La segunda lección es que Él debe gobernar tu barca. No la vas a poner la barca en el lago o en el río o donde sea, donde hay agua, y la vas a dejar a la deriva. Por eso es que cuando Él terminó de enseñar a la multitud, le dijo Pedro, boga mar adentro. Primero le prestó la barca y después lo mandó, boga mar adentro y echad la red. Le estaba diciendo con esas palabras, dame el control de tu barca. La tercera lección es que si obedecemos, vamos a ver los frutos, porque el Señor sabe pescar. Pedro era un pescador experimentado y Jesús era un carpintero, pero ¿sabía pescar? Sabía pescar. Toda la noche había estado pescando Pedro y no consiguió ni un solo pescado. No consiguieron nada. Pero le dijo el Señor, boga mar adentro y echa las redes. Porque el Señor Jesús sabía dónde había un cardumen de peces, donde Pedro podía echar las redes y sacar los peces. Por eso los que quieren predicar a Cristo sin Cristo no pescan nada. Podemos pasarnos las noches pescando sin ningún resultado. ¿Hasta cuándo? Hasta que obedezcamos la voz del Maestro, porque no se puede hacer nada en la obra de Dios sin Él. La cuarta lección es obedecer. Si quieres ver frutos, tienes que obedecer al Señor en todo. Con Él la obediencia no es a media, sino completa. Para una pesca milagrosa, Jesús tiene que estar en control de todo. Y si no te has dado cuenta, eso es lo que Dios trata de enseñarnos a todos, pero no todos tienen el deseo ni de aprender, ni de leer, ni de vigilar, ni de cantar, ni de danzar. Porque a la mayoría le gusta escoger los peces. Le gustan los peces grandes. Le gustan los peces gordos. Le gustan los peces brillantes, los de colores, los más bonitos. Y esto se llama tener una visión corta. Si Cristo está en nuestra barca, no hay pez que no pueda ser pescado. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que Él controle nuestra barca para que podamos pescar multitud de peces, tanto grandes como pequeños. En su vida terrenal, Jesús también tomó decisiones cada día. Y la decisión que Jesús tomó fue la de hacer la voluntad de su Padre. Cuando el Espíritu lo impulsó a Jesús al desierto, Jesús fue al desierto y ayunó 40 días. Él pudo decir, ¿por qué 40? ¿Por qué no 21 días? ¿Por qué no 15 días? ¿Por qué una semana? ¿Por qué no 3? 40 son muchos días. Pero Jesús fue llevado, dice la Escritura, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando el diablo se presentó para insinuarle que había otra manera más fácil de llevar adelante su misión,
porque a él le quedaban dudas de que Jesús fuese el Mesías. Por eso le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Quería que demostrara su poder. Le insinuaba cosas como esta: sé que tienes una misión que cumplir, pero quiero decirte que hay una manera más fácil de hacer las cosas. Usa las armas del mundo. Las armas del mundo son poderosas. Tienen fama, honor, poder. Pero Jesús hizo la elección correcta. Eligió la cruz, eligió el rechazo, eligió la burla, eligió la humillación. Y como Él eligió pagar el pecado del mundo, se convirtió en el cordero del sacrificio para que nosotros seamos perdonados y salvos. Volviendo a la orilla del lago donde la multitud le seguía, él tomó la decisión de hablarles y comenzó a enseñarles. La barca estaba en la orilla. Prácticamente estaba anclada en tierra, y la tierra es el lugar donde nosotros nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque somos terrenales, porque somos humanos, pertenecemos a este mundo, pero el apartarse de tierra un poco representa ceder, representa permitir, entregar el derecho de hacer lo que queremos por obedecer la palabra de Dios para entrar en el agua. ¿Cuántos saben nadar? Levanten su manito. Pocos. ¿Y por qué los otros no sabemos nadar? ¿Será que fue por no meternos al río? Por miedo. Porque en la tierra estamos seguros. Somos terrenales, estamos seguros. Pero para nadar hay que entrar al agua, hay que entrar al río. Hay que bogar. Este tipo de reino es espiritual. Por eso es que el agua del Espíritu y el Señor tienen que estar en control de todo. Por eso es que siempre Él nos muestra dos caminos. El Señor no solamente va a entrar en la barca que le prestemos, que le facilitemos. Él entrará en la barca de tu vida, ¿pero para qué? Para prepararte para sus propósitos. Él no te va a obligar. Todos los indecisos, todos los vacilantes, todos los de doble ánimo, todos los que tienen dos opiniones, todos los panadas, todos los sensuales, todos los carnales, dicen, ay, que cuesta tanto tomar decisiones. Si Él es Dios, ¿por qué no lo hace solo? Ya sabes, Él no hará lo que vos tenés que hacer. Él ya hizo su parte. Ahora vos tenés que hacer la tuya. Mete tu barca al agua y así sabrás que cada vez necesitarás aguas más profundas para avanzar. El éxito de la vida no es por fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios. Por eso habían dos barcas a la orilla del lago para que Jesús escogiera, y esto también guarda relación con los árboles del jardín del Edén. En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal. Siempre será el hombre el que elige. La orden había sido dada. Mandó Jehová, dice Génesis 2:16, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. El Edén era un lugar de privilegio, pero al mismo tiempo era un lugar de prueba, porque ahí habían dos árboles que representan las mismas dos opciones con las cuales tenía Adán y Eva que enfrentarse cada día. Salían ellos a pasar y estaban ahí los dos árboles, tenían que mirarlo.
Pero había una diferencia. Los dos árboles estaban en el mismo lugar, pero eran distintos. Cada uno tenía su intención, cada uno tenía su finalidad y su propósito y su plan. Adán solamente había recibido permiso para comer libremente de uno, pero se le había prohibido comer del otro. El árbol de la vida tenía que ver con la vida espiritual y celestial. Podía disfrutar de todo si vivía en una actitud de dependencia, de comunión, de intimidad, porque este árbol de la vida representaba a Jesús. Jesús dijo más tarde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Isaías revela que Jesús es el árbol de la vida, porque Él dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura, lo veremos sin atractivo para que le deseemos. En cambio, el árbol de la ciencia tenía que ver con la vida natural y terrenal que el Señor había soplado sobre Adán y le daba la oportunidad de independizarse de Dios, alimentando su ego, porque se ve bien, se ve deseable. El camino de la carne es así, se ve atractivo, pero la mala elección nos perjudicó a todos. Y esa mala elección te va a perjudicar a vos si no sabes elegir lo que Dios tiene para tu vida. Esta mala elección abrió los ojos de Adán y Eva al mal. Esa mala elección introdujo la maldad al mundo. Dios no quería que ellos pecaran. Él sabía los resultados de una mala elección. Y ya muchos han probado su elección mala y ya saben los resultados, pero siguen buscando y eligiendo mal para su propia vida. Por eso el trabajo principal de Satanás es engatusarte, es seducirte, es engañarte para que pienses que te estás perdiendo algo bueno, algo muy importante. Porque si pudieras vivir como viven los demás, te estarías gozando, dice él, no que te estás perdiendo las cosas. Que no te engañe el enemigo. Así como engañó a Eva con sus mentiras, lo que está haciendo Dios con vos es mantenerte alejado de lo que te hará daño. Dios tiene lo mejor para vos y no puedes darte el lujo de perderlo. Recuerda que todo lo que recibió Eva fue malo. Recibió pecado, recibió vergüenza, recibió lágrimas, recibió temor, recibió culpa y recibió maldición. Es lo mismo que te espera si no sabes hacer tu elección. Porque el pecado es como una explosión en cadena. Comienza con un pequeño fósforo y termina con una grandísima explosión. Fue de esa manera que el pecado comenzó, con un hombre, y terminó con toda una humanidad. Pero todavía hay esperanza para el hombre porque Jesús fue obediente. Él hizo posible que todos pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Y nos trajo esperanza y nos trajo reconciliación. Por eso Dios nos da a cada uno de nosotros la decisión y la responsabilidad de nuestra elección. El fracaso le hizo dar a Pedro un paso de fe. La pesca era algo común para su vida. Era algo común, era algo corriente, pero esa noche había fracasado. Jesús insiste y era como si le estuviera diciendo: detrás de tu vida está todo lo conocido, todo lo que crees seguro. Puedes seguir viviendo esa vida anónima, cómoda, sin riesgo. O puedes dejarme que yo gobierne tu barca. Te voy a hacer un discípulo. Ya no vas a ser pescador de peces. Te voy a convertir en pescador de hombres.
Así que asegúrate de que Dios te está llamando para encomendarte el trabajo más deseado, más apetecido, más acariciado, pero asegúrate de hacer las cosas bien para tener recompensas eternas y para completar en tu vida lo que un día se propuso con vos en la eternidad. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.